la colaboración que he tenido de mi papá. Entonces, eso nos ha llevado a tener como una ganancia de $1.900 y la propuesta es de $3.000, entonces ha sido bastante gratificante la remuneración que recibimos por este trabajo, que parecerá tonto, pero la verdad es que es un trabajo en el que hemos estado solo hablando. Mi nombre es Laura Carolina Cortés, vivo en Bogotá, Colombia. Soy diseñadora gráfica, estudié en la Universidad de los Libertadores, entonces parte de esto fue, parte de mi sueño era ir a Estados Unidos. Esa parte lo hice buscando como ese sueño de vivir allá, pero entonces las costumbres, el trabajo al que me sometí durante mucho tiempo, pues fue bastante intenso. Eso dificultó entonces la parte psicológica y emocional. Entonces muchas veces sentía como esa presión de ese trabajo al que me sometí. Incluso soñaba con ese trabajo que no me gustaba. Por eso regresé a mi país. Esa fue parte de mi historia en Estados Unidos. Entonces extrañaba demasiado a mi familia, a mis mascotas. Eso hizo que tomara la decisión de regresar a mi país y ya que me sentía más tranquila y mucho mejor en mi país que en Estados Unidos. Entonces, sí me gustaría volver, pero ya de manera turista. Por ejemplo, también me gustaría conocer España. Entonces, creo que esa es una de las metas que quiero seguir a futuro. En Estados Unidos fueron 4 meses en los que no estuve ejerciendo mi carrera. Fui en busca de mi carrera, pero no logré como ese paso para llegar a cumplir con mi meta de, como diseñadora gráfica, poder trabajar ahí en Estados Unidos, ya que se tenían muchas demandas y yo no podía cumplirlas. Entonces, me embarqué en otro empleo en el que, sí, la verdad, como dije, era demandante, incluso me sacaba de mi zona de confort porque, como lo dije muchas veces, a la hora de expresarme no era como muy buena. Entonces, pues sí, adquirí nuevas habilidades, pero pues era un sueño demandante en el que ya no estaba viviendo mi sueño como diseñadora gráfica, sino que tenía que dormir, levantarme, ir a trabajar. Llegaba muy tarde, pero la verdad es que emocionalmente y psicológicamente me sentía como muy agotada. Entonces, la verdad, eso hizo que regresara después de 4 meses a mi país y, y la verdad es que, pues sí, me sentí nuevamente en casa. No sabía como ese amor por mi país hasta que estuve lejos. Allá era cajera, entonces muchas veces incluso tenía que soportar personas que no eran como agradables y, y someterme a lo que ellos querían y a los deseos de otras personas para suplir como sus deseos, pero no los míos. Cuando yo regresé al país, pues quería lograr como esa estabilidad que había perdido al irme a otro país. Entonces, en la parte económica, los ahorros, la parte de colaborarle a mi familia, porque en ese momento sentía que eh, todo el mundo estaba preocupado por mí. Los primeros meses fueron como un poquito complicados porque decidí que me iba a concentrar en lo que era el curso. Solo en el momento en el que dimos como ese paso del curso para implementarlos en la plataforma de Upwork. Entonces fue cuando empecé a buscar empleo y sí, fueron varios meses de incertidumbre en los que no sabía si en verdad estaba funcionando. Sí sentía como esa presión de, ay, todo el mundo está consiguiendo cosas, y yo no. En el momento en el que recibí una propuesta que era de grabar con un compañero, entonces era grabar mi voz hablando de diferentes asuntos de aspecto intelectual, actuales. Con mi papá empezamos a grabar estos audios y ya nunca habíamos hablado tanto, pero con este proyecto fue incluso entender como la manera en la que él piensa y la que yo pienso. Ha sido divertido porque es hablar, a veces
en exceso. Entonces muchas veces encontramos puntos de vista de él, los míos, lo satisfactorios que he logrado recuperar el dinero que invertí en la academia y he tenido como incluso ingresos más grandes de lo que habían prometido en la academia. Entonces eso me da una estabilidad económica y el proyecto sigue en proceso, o sea, no ha terminado y seguimos adquiriendo como esas habilidades mientras sigo buscando otras oportunidades en la plataforma. En esta propuesta hemos hablado de noticias, hemos hablado de experiencias de su vida, experiencias de mi vida, anécdotas, de películas, hemos hablado de todo tipo de cosas. Incluso tener que escucharlo decir de experiencias que yo no sabía que son divertidas. Es chévere porque aparte de eso nos hemos acercado, tenemos esa nueva perspectiva de lo que él opina y de lo que yo opino. Entonces es como acercarnos, profundizar en como en esos sentimientos o en ese tipo de pensamientos. Entonces eso ha llevado a que tengamos como ese acercamiento de tener que hablar de algo más importante o de cosas diversas en vez de solo hablar de lo cotidiano y estrictamente obligatorio. Esa es la colaboración que he tenido de mi papá y actualmente eso nos ha llevado a tener como una ganancia de $1.900 y la propuesta es de $3.000. Entonces ha sido la verdad bastante como gratificante la remuneración que recibimos por este trabajo, que parecerá tonto, pero la verdad es que es un trabajo en el que hemos estado solo hablando, o sea, hablando y no solo de cosas superficiales, sino la verdad bastante profundas. Entonces, pues es solo hablar y es como esa remuneración que hemos tenido. He tenido que enfrentarme como a muchos desafíos para afrontar como esos miedos y como esos recursos que siempre he tenido a la hora de expresarme de manera visual. Entonces, he tenido que desarrollar nuevas habilidades, como por ejemplo hablar sobre asuntos que incluso me parecían incómodos, pero entonces de cierta manera el expresarme ha sido como uno de esos factores en los que he tenido que desarrollarme para aprender y para enfrentar a estos nuevos desafíos que se me afrontan a la hora de elegir un trabajo en Upwork. Muchas veces tenemos que desarrollar esas habilidades que incluso, aunque son desafiantes, son como ese mérito de saber que estás haciéndolo de manera como incluso más relajada, ya no tienes como esa presión de hacerlo como una exposición de un trabajo o algo, sino ya lo haces de manera más relajada debido a que estás en tu ambiente, estás en tu entorno desarrollando no solo una idea, sino desarrollando un trabajo por el cual te dan como una compensación económica. Entonces, ya no sientes como esa presión que sientes como al tener al jefe o al cliente ahí enfrente tuyo pidiéndote que le des como una explicación de algo que normalmente sería estresante y que te haría como sentir incluso dudoso de tus propios conocimientos. Entonces, como que afrontas como estas nuevas habilidades hablando de cosas que tú conoces en un ambiente que te reconforta y que te hace sentir mucho mejor. Entonces, es como ese desarrollo expresivo que me ha llevado a tener como una nueva forma de comunicarme con los demás y que me ha hecho sentir como más aliviada y como más segura a la hora de expresarme. Entonces creo que es verdad que trabajar así por remoto muchas veces nos lleva incluso a adquirir conocimientos que antes no teníamos y entonces es divertido como ver esa forma de ver esta plataforma. Entonces,
Es verdad que incluso cuando aún no tienes el conocimiento puedes aprender, entonces los jefes en esta plataforma te dan como esa oportunidad de crecer con ellos, entonces creo que ha sido muy satisfactorio en ese aspecto. Soy muy tímida e introvertida, la verdad es que me hace como más fácil con los jefes y todo, y más que las entrevistas son por escrito, entonces me siento mucho más aliviada. La verdad es que sí recomiendo para la gente introvertida o tímida trabajar de este tipo de manera, porque al trabajar en remoto pues no te enfrentas como a la gente directamente y te sientes más cómodo porque puedes, incluso si no tienes el conocimiento de inglés o de otros idiomas, puedes como con traductores y ese tipo de cosas aliviar como esa carga. Entonces es mucho más fácil y mucho más cómodo para la persona como enfrentarse a esas entrevistas o a ese tipo de comunicación con otras personas. Entonces sí siento que desde mi experiencia ha sido muy gratificante poder manejarme con los clientes o con los jefes que he tenido. Entonces, incluso para cualquier duda, entonces tienes un traductor a la mano, tienes formas de expresarte que te dan como ese alivio y esa satisfacción de no estoy equivocándome en cada cosa que digo, sino que tienes tu tiempo para pensar y tienes el tiempo como para no sentir como esa presión que tienes al hablar con alguien en persona. Entonces creo que ha sido muy satisfactorio en ese aspecto. Actualmente recibo ofertas como freelancer para seguir trabajando como diseñadora gráfica. Entonces lo estoy combinando con la academia para seguir buscando también trabajos, incluso tanto en áreas de mi competencia como en otras áreas. Entonces, normalmente cuando recibo estos trabajos, pues como son pocos y pequeños, pues puedo abarcarlos y puedo desarrollarlos ejerciendo mi carrera. Entonces muchas veces veo también la oportunidad de crecer como profesional a la hora de abarcarme en trabajos como el que estoy haciendo actualmente, que es el de los audios. Entonces me llevó a conocer como nuevas herramientas, nuevos programas que no había conocido antes, pero que es solo investigar un poco y ya tengo como esas bases para poder ejercer cualquier trabajo que sea del mismo ámbito de audios. Entonces, sí, me ha dado como esas herramientas mientras sigo ejerciendo mi carrera, que a futuro espero que pueda también realizar dentro de la plataforma cuando me den la oportunidad. Entonces, cada oportunidad que reciba pues va a ser para crecer. Entonces, espero que actualmente, como estoy iniciando, espero que en un futuro tenga como una mayor estabilidad en la que mi familia tenga como esa colaboración de parte mía en el área económica. Entonces, es algo que me ha hecho crecer también como persona. Entonces, actualmente busco colaborar con mi familia dándoles una pequeña remuneración económica y es algo que me gustaría hacer y en un futuro me gustaría es, por ejemplo, lograr que entre todos consigamos un hogar más grande o mejor en el que tengamos, podamos tener como esos lujos que nos hemos negado por obligaciones, por ejemplo, ir a conciertos, viajar con mi familia, o sea, sería agradable y son las metas a futuro que tengo. Entonces, por ejemplo, me gustaría ser yo quien invite un viaje de estos, por ejemplo, a conocer España, sería agradable hacerlo y que fuera como un mérito mío, me encantaría poder darles ese gusto a mi familia. A los que están iniciando en este camino es que tengan paciencia, que sean constantes, que siempre estén pendientes de las actualizaciones tanto del curso como de la plataforma en la que están inmersos, porque la oportunidad siempre llega. Siempre hay que animarse incluso a trabajos en los que dices, no, pero yo cómo voy a hacer eso. Es darse como esa
oportunidad y como darse como esa chance de valentía para enfrentar nuevos desafíos. Entonces, eso te va a llevar a buenos resultados. Entonces, creo que lo mejor que pueden hacer es tener constancia y tener siempre paciencia para que puedan lograr los méritos que tanto esperan. La Academia de Trabajo Virtual para mí significa acompañamiento, buenos consejos y la verdad es que también significa mucho como esperanza, porque tienes como esa visualización de lo que en verdad debes hacer para lograr lo que debes hacer.